Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Qué bueno poder estar con ustedes una vez más. Este es el pastor David Serrano. Y David Serrano Jr. Estamos con ustedes una vez más y queremos compartir el pensamiento de la palabra del Señor. Dios ha sido bueno con nosotros y Dios nos ha dado una palabra que sabemos puede bendecir su vida. Y lo que deseamos hacer es bendecirle. Es que a través de la palabra del Señor usted pueda encontrar el poder que usted necesita para llevar su vida a la dimensión que Dios quiere que su vida tenga. Nuestro programa es Poder para Vencer. El texto que nosotros usamos para esta programación es Romanos 12:21, que dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y queremos comenzar a hablar un poco con relación a lo que es el poder para vencer, lo que es el obedecer la palabra, lo que es uno entender por la Biblia todas las cosas que uno puede cambiar, mejorar, superar, y que cuando nosotros nos interesamos en buscar en la palabra del Señor, vamos a descubrir que la palabra de Dios tiene toda la fuerza, todo el poder, todo lo que nosotros necesitamos para poder hacer todo aquello que Dios desea para nosotros. Amén. Siempre para nosotros el reto es tratar de aprovecharnos de la realidad bíblica para nuestras vidas, right? Pienso que existe mucha gente, muchos hermanos en Cristo que no viven una vida plena en Cristo porque no saben cómo aprovecharse de las promesas que existen en la palabra. Se enfocan siempre en lo negativo y en el fracaso, en vez de enfocarse en el potencial y en la promesa, en todo lo que Dios puede lograr en uno, a pesar de las dificultades y a pesar de las luchas. Y el enemigo siempre sí toma ventaja de eso, porque no entendemos que aunque todo ser humano tiene dificultad, todo ser humano pasa por momentos difíciles, tentación, duda, temor. Todo ser humano tiene acceso a la realidad bíblica. Y podemos entonces, aún en medio de la dificultad o de la tentación, podemos sobresalir, podemos tener éxito si permitimos que la palabra obre en nosotros en una manera diaria, right? Que no sea simplemente vamos a la iglesia, regresamos a casa, vamos a la iglesia, regresamos a casa, sino que entre esos periodos de iglesia y casa estamos buscando, ensanchando el conocimiento para tratar de aplicar las promesas bíblicas a nuestras vidas. Sí, algo que creo que es extremadamente importante para nosotros poder entender esta realidad es que necesitamos ir al paraíso, necesitamos ir al huerto del Edén y ver primero que la razón por la cual Dios creó al ser humano fue para vivir con él. El deseo de Dios era que nosotros fuéramos parte de su familia. Desafortunadamente, para nosotros los seres humanos, Adán y Eva, que fueron nuestros primeros padres, decidieron desobedecer a Dios. La desobediencia a Dios trajo como consecuencia el que nosotros ya no perteneciéramos más a Dios. O sea, cuando nosotros miramos la forma o la manera en que Dios nos hizo, Dios nos dio un espíritu para tener conexión con Él. Dios nos dio un alma para tener conexión con lo creado. Y Dios nos dio un cuerpo para como estuche donde el espíritu y el alma iban a ser depositados. Pero la idea de Dios era que nosotros a través del espíritu nos mantuviéramos en contacto directo con Dios, y como parte de su familia íbamos a poder hablar, íbamos a poder compartir, íbamos a poder entender, íbamos a poder ver toda la realidad que Dios tenía para nosotros como seres humanos. Right. Y bueno, después de la caída entonces, creo que el ser humano comienza a preocuparse y
uso esa palabra de una manera literal. Nuestra ocupación se ha convertido en un afán de nuestros pecados. Siempre estamos enfocados en yo no quiero pecar, no puedo pecar, qué sucede si peco, o viviendo en una vida de pecado. So, de una forma u otra, el pecado es lo central. Lo que gobierna. Right, aún en la iglesia, right, porque hay creyentes que su preocupación, right, es evitar el pecado. Y aunque es un concepto importante, no puede ser el concepto central de la vida del creyente. Sí. Hay gente que pasa la vida corriendo del cuco en vez de avanzando hacia la victoria. Right? Y creo que ahí es donde entonces la palabra tiene que comenzar a jugar un papel en nosotros. Porque el creyente que entiende la realidad de lo que Dios quiere para nosotros, entiende que lo importante aquí no es evitar el pecado, no es, lo importante aquí es entender la palabra, caminar hacia la realidad de esa palabra, y poco a poco ahí se va desarrollando la santidad. El pecado poco a poco comienza a morir, mientras la preocupación nuestra es entonces ser como Cristo. Exacto. El pecado en el hombre ha sido algo bien terrible porque nos desenfoca en una manera bien poderosa. Pero hablamos aquí hoy para recordarnos entonces que no es una preocupación con el pecado o el temor, no. El enfoque del creyente que quiere poder para vencer es caminar hacia ese poder. Exacto. Cuando nosotros miramos la realidad nuestra, antes de encontrarnos nuevamente con Dios, nuestra vida va caminando rumbo al pecado. Cuando nosotros nos encontramos con Dios, y el encuentro del ser humano con Dios es a través de Jesucristo, Cristo vino a la tierra para devolvernos lo que Satanás le quitó a Adán y a Eva en el huerto. Cuando usted acepta a Cristo como Salvador, ese espíritu que quedó desconectado de Dios al Adán y Eva pecar, en Cristo podemos conectarlo de nuevo. Y más adelante vamos a ir hablando, como por ejemplo cuando el velo del templo se rasga, como Pablo dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Vamos a estar analizando esos versos para que veamos que cuando nosotros aceptamos a Cristo, lo que sucedió fue que nuestro espíritu se volvió a conectar con Dios. Pero aunque se conectó con Dios, no sabemos cómo vivir para Dios. Right. Es ahí donde entonces la palabra tiene su importancia, porque la palabra es la que nos enseña cuál es nuestra situación en la vida de pecado, pero también nos enseña cuál ha de ser nuestra situación si recibimos la palabra de Dios y comenzamos a vivir por ella. Right. Si nosotros recibimos la palabra de Dios y comenzamos a vivir por ella, lo que sucede con nosotros es que, si se puede usar la palabra automáticamente, pero a medida que tú te vas acercando a Dios, lo que sucede es que te estás alejando del pecado. Right. Y ese es el propósito de Dios al darnos su palabra y al conectarnos de nuevo, porque Dios nos creó para que viviéramos con Él. Y creo que se tiene que entender entonces que el pecado se manifiesta en nuestras vidas porque somos por naturaleza pecadores. Eso es algo que en sí no se puede evitar, right? Y somos pecadores. Pero cuando comenzamos a entender la realidad de la palabra, aunque somos pecadores, comenzamos a pensar como gente redimida. Exacto. Right? So, sí, soy pecador. Y si mañana te defraudo, no te sorprendas, soy pecador. Pero yo no vivo la vida basada en la realidad de que soy pecador. Porque el hecho de que soy redimido elimina ese temor y esa presión, right? Yo tengo esperanza en Cristo. Que aunque hoy peco, mañana hay misericordia, hay gracia, hay oportunidad.
Y eso, cambia entonces la presión que uno siente, el temor que existía ya no existe. Y entonces tengo metas definidas, right? La palabra me dice que puedo ser santo. ¿Cómo soy santo? Bueno, cambiando la mentalidad, cambiando mi creencia, mis convicciones, entendiendo que soy hijo de Dios, que no tengo entonces que comportarme como un hijo del diablo, puedo comportarme como hijo, tengo el derecho de comportarme como un hijo de Dios, tengo el derecho de caminar como un hijo de Dios, tengo el derecho de mirarme a mí en el espejo como un hijo de Dios, soy príncipe y no soy mendigo, right? Aunque de vez en cuando se manifieste un mendigo, that's okay, porque estoy aprendiendo la realidad de la palabra. Sí, y eso es lo que hace que uno entonces pueda santificarse. Right. Y este es el propósito de Dios al dejarnos su palabra. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros no sabemos cómo vivir en el mundo de Dios. Right. No sabemos ni siquiera qué es el mundo de Dios. En un momento dado, por fe, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. O sea, lo que eso quiere decir es que nosotros entendimos que Jesucristo vino a la tierra para restaurarnos otra vez con Dios. Al entender eso, sabemos, como Jesús dice, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el pan. Nosotros entendemos que solamente a través de Jesucristo es que podemos tener entrada libre a conectarnos con Dios de nuevo. Cuando eso sucede, nos conectamos con Dios, ok, pero ¿y ahora? ¿Ahora qué? ¿Qué hago? ¿Cómo vivo? Después de haber vivido toda la vida, la edad que hayas tenido en el momento de aceptar a Cristo, quiere decir que todos esos años los viviste en una corriente de influencia de pecado en ti. Hay actitudes, hay costumbres, hay tu manera de ser, de pensar, de actuar, no está basada en Dios porque no conoces a Dios. Está basada en esa vida de pecado que ni siquiera tú sabes que la tienes. Right. Porque una de las desventajas de nosotros antes de aceptar a Cristo es que nosotros no sabemos que necesitamos a Cristo, no sabemos que espiritualmente estamos muertos, no sabemos que nuestro espíritu no está funcionando, no sabemos que estamos despegados de Dios, no sabemos que no le pertenecemos a Dios. Todas estas cosas nosotros no las sabemos y mucho menos las entendemos. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador, sí nos conectamos con Dios, pero ¿y ahora qué? Bueno, ahora el proceso bíblico es que nosotros aprendamos por medio de su palabra y que la palabra es la que nos va enseñando entonces cómo se vive dentro del mundo de Dios. A medida que vamos aprendiendo a vivir dentro del mundo de Dios, nos vamos alejando de esa naturaleza que teníamos que nos mantenía siempre alejados de Dios. Y de momento, esa persona que se sentía impotente encuentra poder, right? Porque ayer tal pecado me dominaba, pero hoy, aunque quizás uno sea tentado por ese pecado, entiende que no tiene que rendirse a ese pecado, entiende que hay puerta de salida, right? Entiende que hay autoridad, entiende que ahora uno era esclavo al pecado, tengo que hacerlo, siento que hay que hacerlo. Y de momento uno se encuentra en una posición diferente. Y es el punto de nuestra plática, es el punto de nuestro ministerio. Tomar a gente que llegan a Cristo sin esperanza, right? Gente que creen en Dios y aman a Dios, pero están tan desilusionados con sí mismos que yo no puedo, nunca voy a lograr, nunca puedo ser, no va a suceder. Y enseñarle que a través de la palabra sí van a poder lograr lo que Dios quiere para uno. Exacto. Por eso que el tema de nuestro programa es poder para vencer. Porque nosotros tratamos de que usted entienda que en la Biblia hay poder. Y que cuando nosotros tomamos esa palabra y la llevamos a nuestra mente y comenzamos a permitir a nuestra mente vivir por lo que estamos aprendiendo, nuestra conducta, nuestro carácter, nuestra vida, nuestras actitudes comienzan a cambiar o deben comenzar a cambiar. Y antes de terminar, right? Porque ya el tiempo se nos está terminando,
entienda algo, que esta jornada va a ser difícil, right? Nosotros nunca, ¿cómo se dice? No somos ambivalentes, right? Te vamos a retar, van a sentirse retados. Ah, sí. Pero quédense ahí, creo que nos vamos a disfrutar, y estamos emocionados por esta nueva Etapa, si podemos usar esa palabra. ¿Cuánto nos queda? No, ya se fue. Dios le bendiga y recuerde que hay poder para vencer. Yes.